bendición poder ser parte de comunicar el Evangelio, ¿verdad? Amén. Del viaje a Catamarca ya dieron el anuncio, así que nos alegramos. Felicito a todos los de la clase, vi que eran un montón, ya no entran en el aula, debe estar súper contenta la profe. Qué bueno poder aprender. Pero quiero dar un anuncio que es parecido, pero es otra clase y tiene que ver con todos aquellos que quieran hacer vida abundante. Justo no hay muchas de las chicas, sé que varias están enfermas, de las personas nuevas, pero si hay alguien que nos está acompañando, que hace un tiempito que viene, sería re importante tomar este curso de las verdades básicas, ¿sí? Y lo va a estar dando Susana Albornoz, así que por favor, todos aquellos que quieren se pueden ir anotando con ella. Y para fin de mayo vamos a recibir a nuevos hermanos en la fe como miembros, así que va a ser una fiesta altamente hermosa, así que los invitamos a todos y si alguno más se quiere sumar, será más que bienvenido. ¿Sí? Muy bien. Vine con algo raro. Voy a buscar 2 voluntarios, a ver por allá. Me miran espantada. Bueno, va a ser voluntario por ahora. Que quiera adivinar qué hay aquí adentro. Solo pueden tocar. Y me dicen qué pudiera ser lo que está aquí. Uno de este lado y uno de aquel, pero ahora si no llamo ya. ¿Nadie? Llamo. ¡Qué valiente! Muy bien. Este es un hombre valiente. Un aplauso para Cristian. Muy bien, muy bien. Es fácil. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Bueno, a ver, ¿alguien de este lado? Fer, te veo con unas ganas de pasar. Me dice tu cara que tenés ganas. Muy bien. A ver, no me gustan las competencias, así que no es uno contra el otro. ¡Upa! Muy bien. A ver, ¿qué es para vos, Cristian? Una muñeca. También. Una muñeca. ¿Tendrán razón? ¿Será? Sí, una muñeca. Muy bien, muchas gracias. La dueña se me fue a la clase. Me persiguió por todos lados con la muñeca. Gracias, chicos. ¿Por qué queremos? No vamos a hablar de una muñeca, no se asusten, pero vamos a hablar de cuerpo, de la iglesia. La iglesia. Y la iglesia es una palabra que viene de una casi igual en el griego que es eclesia o eclesía según otros, que significa asamblea, que significa convocatoria. Culturalmente nosotros decimos voy a la iglesia, como si iglesia fuera el templo o la casa de Dios. Pero iglesia somos nosotros, todos aquellos que ya hemos creído en Cristo Jesús, que le hemos rendido nuestro corazón, somos iglesia. Me encanta lo que cantábamos recién, ¿no? Porque es otra figura, la del pueblo de Dios. Y en Efesios 1 dice, y sometió todas las cosas, hablando Dios de Cristo, bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces nosotros somos el cuerpo, pero la cabeza de la iglesia no son los pastores, sino que es Cristo. Nos tenemos que aprender bien eso. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y este cuerpo, la iglesia, es algo que está en todos los continentes, hay de todas las razas, de todas las lenguas, pero también está lo que llamamos la iglesia local, nosotros, reunidos, grupos más pequeños en una comunidad, y como dice en 1 Corintios capítulo 1, y lo podríamos buscar en casi todas las cartas, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en San Andrés, ¿sí? A la iglesia de Dios que está
en San Andrés. Y me he enamorado este último tiempo cada vez más del apóstol Pablo. Tenía mi corazoncito con Pedro en una época, pero ahora me estoy enamorando de Pablo. Y quiero que miren en 2 de Corintios 11, que Pablo está hablando de todas las vicisitudes que como apóstol había pasado del 23 al 27, y él va contando sus sufrimientos como apóstol. Cuenta que fue azotado 5 veces por los judíos, 40 azotes menos 1, que así se decía en lugar de decir 39, 3 veces con vara, que fue apedreado, que pasó todo tipo de peligros. Pero hay un versículo que es oro, que es el versículo 28. Después de que habla de todos estos sufrimientos, Pablo dice: lo que sobre mí se agolpa cada día, es la preocupación por todas las iglesias. Y realmente me conmovió. Sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. No solamente las iglesias que Pablo había fundado, sino cualquier iglesia que él conociera. Y oraba, porque si nosotros miramos sus escritos, generalmente al comienzo, él siempre está diciendo, orando por todos vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso por la iglesia, el cuerpo de Cristo! Y quiero que pensemos en una iglesia en particular, tratando de acercarnos nosotros a una iglesia, y es la iglesia que está en Roma. Una iglesia que él no fundó, pero que le habían llegado noticias de que no estaban pasando tal vez momentos extraordinarios, y Pablo se interesa y ve de qué manera él puede ayudar para que esa iglesia, cuerpo de Cristo, no se destruya. Eso es el propósito del diablo, ¿sí? Cada vez que ve una iglesia pujante, una iglesia que va creciendo, allí tira todos sus dardos, tratando de dividirla, tratando de separarla, tratando de destruirla. Y Pablo tenía muchísima carga por esto. Cuando vamos al último capítulo, son de esos capítulos que rara vez leemos. O como el primer capítulo de Mateo, ¿no? Leemos, vemos nombres, y ¿qué voy a sacar de acá? Y lo pasamos por alto. Sin embargo, toda esa cantidad de nombres tienen muchísima riqueza cuando nosotros podemos aprender a mirarlos. Y comienza Pablo diciendo en el 16, hablando por carta a esta iglesia que está lejos, porque él está en Corinto, los separaba todo allí el mar, ¿no es cierto? Y del otro lado, Roma. Y él va a escribirles, recomendándoles a una persona. Y esa primer persona por la que él va a rogar a la iglesia de Roma, esto para todos los detractores que dicen que Pablo no valoraba el ministerio de las mujeres, no es verdad. Miren en las Escrituras, Pablo recomienda a la hermana Febe. ¿Por qué? Porque es una persona que era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Y se estima, todos los estudiosos de la carta dicen, que seguramente Pablo le recomendó a Febe no solo que llevara la carta, sino que también la leyera a la congregación. Y uno puede decir, bueno, una mujer que llevó una carta, pero cuando nosotros conocemos el contenido de Romanos, sabemos que fue una carta desafiante para aquella congregación. No era una carta fácil, sin embargo, le dio esta posibilidad a esta mujer.
Y hay muchísimos nombres. Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver, hermanos, con nosotros. Porque con cada uno de los que están mencionados aquí, ¿saben dónde nos vamos a encontrar? En el cielo. Porque ellos ya están disfrutando de la patria celestial, de esa eternidad a la que nosotros también somos llamados. Entonces somos cuerpo, parte de ese mismo cuerpo de todos los que aquí son mencionados. Bueno, ya los quiero un poquito más, aunque solo les conozco el nombre, pero sé que me voy a encontrar con ellos. Y Pablo va diciendo de cada uno de los que presenta algo bueno de cada uno de ellos. Los saluda y hace una mención especial. Con algunos, como en el caso de Aquila y Priscila, que nosotros también reconocemos un poco más, Pablo se detiene un poquitito más para dar algunos datos importantes acerca de ellos. Tanto que es en la carta que se nos menciona que ellos expusieron su propia vida para cubrir la vida de Pablo. No lo sabríamos si no fuera por esta carta. Ellos tenían mucho contacto, incluso habían trabajado juntos, pero acá se nos menciona que ellos expusieron su propia vida por aquel que era su líder, por aquel con el que ellos compartían la tarea misionera. Y acá se nos nombran, porque no voy a entrar uno por uno, no se asusten, y vemos que hay personas judías, Pablo va a decir, en algunas versiones dice claramente así, judíos como Andrónico y Junías, o Junias, nunca sé cuándo llevan los apellidos judíos los acentos, que dicen judíos como yo, dice algunas versiones. Pero también hay griegos, también hay romanos, también hay gentes de otros países. Si miramos en el verso 13, nos encontramos a un Rufo. ¿Saben quién era Rufo? Algunos me hacen que sí con la cabeza. Era hijo de Simón de Cirene, aquel que cargó con la cruz de Jesús cuando Jesús iba camino al Gólgota. Así que de aquel hombre que le tocó cargar una cruz, acá tenemos un hijo comprometido, que Pablo lo saluda de manera personal en la carta a los romanos. Se estaba congregando en ese lugar. Y Cirene quedaba en África. Entonces, ¿por qué esta variedad de razas dentro de una congregación? ¿Se acuerdan del libro de Hechos? En el capítulo 2, recién en la Cena del Señor lo mencionó Raúl, cuando se derrama el Espíritu Santo. Todo el mundo después tuvo que salir y cada uno se fue con el mensaje que había recibido, se habían convertido y cada uno de ellos después volvió a sus lugares, llevando las buenas noticias del Evangelio. Y Pablo va poniendo como sobre ellos un pedido especial. Es una iglesia heterogénea. ¿Qué queremos decir con esto? Que no era una iglesia igual. Al ser de tantos países diferentes, había muchas culturas diferentes, había distintas tradiciones, cada uno tenía sus formas. Y esto, si bien era tan lindo, también podía generar conflicto. Gracias a Dios, nosotros también somos una iglesia heterogénea. Aquí tenemos una cubana, tenemos chilenos, tenemos personas de Uruguay, esta vez me acordé, Ivani, tenemos personas de Perú, tenemos personas de Croacia, de Paraguay, y no sé si me estoy olvidando alguna nacionalidad, pero qué hermoso es. Qué hermoso es poder... ¡Ay, ecuatoriana, mi vecina de enfrente! Muy bien, y de la provincia de San Juan, entonces así que no quedó mal con el marido. Muy bien. Qué hermoso que es poder convivir
y ser familia con todas estas diferencias. Ahora, lo que Pablo está queriendo es que la iglesia soporte el ser heterogénea y no homogénea. Porque sería lindo si todos fueran igualitos, pero el gran desafío es cuando somos distintos. Y el ser distintos a veces nos lleva a querer imponer nuestras formas y nuestras maneras por sobre los demás. Esto, de alguna manera, era lo que estaba pasando en Roma. Y Dios es el que nos insta a la unidad y a trabajar por la unidad. Cuando Pablo llega un poco al final del capítulo 15, él va a cerrar con esta frase. Está bien, era una carta, no estaba dividido en capítulos y en versículos, pero él dice, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén, lo afirma. El Dios de paz sea con todos ustedes. Pero después directamente él va a decirles, salúdense, 16:16, los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con un beso santo. Salúdense. El amor comienza por los pasos más simples, por conocer nuestros nombres, por saber dónde vivimos, por conocer las necesidades que estamos pasando, por interesarnos el uno en el otro. Y Pablo dice, salúdense, comiencen por allí, por algo básico, salúdense unos a otros. Pero, 17, les ruego, hermanos, que se fijen en quiénes, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué pasaba dentro de la iglesia de Roma? Que había, dijimos, de base, y lo vimos a través de los nombres, de distintas nacionalidades. Dentro de los que convivían en la iglesia de Roma había muchos judíos. ¿Y qué pasaba? El judío le decía al otro, primero hacete judío. Y una vez que sos judío, convertite a Cristo. Y los gentiles decían, ¿por qué yo me tengo que hacer judío? Si yo soy de tal o de tal o de tal otra nación. O sea que los judíos pretendían que todos los demás se circuncidaran y cumplieran la ley más las enseñanzas de Cristo. Y los gentiles decían, ni se les ocurra, conmigo no cuentan. Y no entendían de qué le estaba hablando este pueblo. Ahora, a nosotros nos parece fácil, pero cuando están estas cuestiones, pueden comenzar las divisiones. Los judíos haciendo ranchito acá, los otros haciendo ranchito allá, y Dios quiere iglesia, quiere cuerpo, porque eso es lo que Cristo vino a formar. Un cuerpo. Nosotros no tenemos ni el pie suelto, ni el brazo suelto, ni la cabeza rodando por el fondo. No, el cuerpo es algo orgánico, algo que está unido. Y es a lo que apela Pablo y es a lo que apela con cada uno de nosotros en esta hora. Que cada uno de nosotros seamos guardas de la unidad de la iglesia. Y Pablo en el capítulo 2 va a hablar de lo que son los juicios, porque no simplemente que cada uno pretendía que el otro pensara como yo pienso, sino que les dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. El juicio que hagamos contra un hermano siempre va a crear una división.
Y lo mismo nos enseñó Jesús, ¿verdad? Cuando Él en Mateo 7 dice, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y nosotros hacemos juicios muy fácilmente en contra de otras personas, ¿verdad? Y nos resulta difícil no hacerlo, pero ese es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Cuando juzgamos a alguien, siempre pensamos lo peor. Este o estas deben estar haciendo esto por... esa sospecha, pensamos siempre lo peor del otro. Cuando Dios espera que pensemos lo mejor. Cuando juzgamos, solo nos fijamos en lo que hace mal. Y ahí nos quedamos, porque hace... Y no miramos todo lo bueno que esa persona tal vez esté haciendo. Nos enfocamos en un solo punto, en ese en el que yo no concuerdo. Cuando juzgamos a una persona, nosotros no conocemos la interioridad de la persona. Entonces juzgamos por una apariencia, pero no sabemos en realidad toda la situación o todo lo que estaba pasando. Y nosotros usamos, por sobre todas las cosas, un estándar para el otro de juicio, pero uno totalmente diferente para mí. Cuando a mí me pasa algo, cuando yo me equivoco en algo, yo me mido así, con un centímetro chiquitito, y al hermano le buscamos la medida más grande. Pero Jesús nos alerta y nos dice, tengan cuidado, porque yo voy a usar la misma vara. Si yo uso la vara del juicio, con ese mismo juicio te voy a juzgar a ti el día que vengas a mi presencia. Y si usas la vara de la misericordia, yo te mediré con misericordia a ti. Entonces no somos llamados a juzgar a nadie, sino a orar por mi hermano y por mi hermana. Tal vez piense distinto, porque tiene una formación distinta, porque cada uno de nosotros venimos con un ADN distinto, con una formación de la casa distinta, de un país, de un barrio. Todo influye y nosotros todo no lo sabemos. Entonces, qué importante para que no caigamos en una desunión es quitar el juicio de nuestras bocas. Y un segundo punto que Pablo va a hablar a ellos en el capítulo 14, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Ay, vení, María del Carmen, y después yo me pongo a discutir con ella. Recibirla es recibirla en amor. No es para criticar sus ideas. Y era una iglesia que estaba viviendo un tiempo complicado, un tiempo difícil. Entonces se suscitaban todas estas cosas. En sus casas lean todo el capítulo de Romanos 14 y van a entender a todas las cosas que Pablo aquí se refiere. Él habla que el que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come. ¿Qué? Decimos nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Nadie tiene que comer? No está hablando de eso Pablo. Se refiere a la carne específicamente. ¿Por qué? Porque era tiempo de tanta, pero de tanta idolatría, que muchos de los animales se llevaban primero a los templos, eran sacrificados a los ídolos y después recién
llegaba ese animal muerto a la carnicería. ¿Se entiende? Entonces, el débil decía, no voy a comer de esta carne que fue sacrificada a los ídolos. Y el fuerte decía, yo no pregunto nada, no averiguo nada, me compro el asado, me como el asado. Pero eso resultaba que el débil se horrorizaba y el fuerte no podía entender por qué el otro no aprovechaba y compraba carne. Y lo mismo pasaba con las diferencias en los días, las fiestas de los judíos, etcétera, etcétera. Entonces Pablo nos está llamando a recibir al otro, porque ¿quién puede decir que es fuerte? ¿Quién puede decir que es débil? A mi criterio, yo puedo verme como débil, y tal vez no lo soy, o me puedo ver como fuerte y no lo soy. Los judíos no comían porque podía estar sacrificada a los ídolos, o también porque no era kosher como la hacen ellos con ese preparado especial. Y a lo mejor el gentil no tenía los mismos pensamientos. Lo importante es recibirnos en amor los unos a los otros y no juzgar, ni criticar, ni dejar de lado al hermano que no puede ver las cosas como yo la veo. Aquí era una cuestión de conciencia. Y pasa en muchos países, ¿no es cierto? Y en distintas culturas. Tal vez nosotros tenemos uno o dos aquí y entonces no hace tanto peso. Pero hay países donde el vino es pecado. En Argentina muchos cristianos toman vino. Pero yo qué debo cuidar, que no caiga mi hermano. Cuando nosotros llegamos de pastores a Tapalqué nos dimos cuenta que muchos de los varones que estaban en la congregación habían sido salvados por Cristo de la adicción a la bebida. Entonces, ¿uno qué tenía que hacer? Yo no tengo problema con la bebida, así que yo tomo. ¿Qué me importa el hermano? No. Por amor al hermano, yo voy a dejar de tomar aquello que a mí me gusta, que no me crea problemas, pero que sí le puede generar al otro. Y nosotros nunca más compramos ni tuvimos en la heladera y aquí estamos. Bueno, estoy. No generó ningún problema en mi vida. Por amor a los hermanos tomamos esa decisión. Y así tenemos que hacer con todas las cosas. Si yo me doy cuenta que algo le afecta a mi hermano, por amor a mi hermano, yo voy a hacer el cambio. Lo más importante para Jesús, para Dios, es el cuidado que tenemos que tener los unos de los otros. Y ese es el desafío, amarnos en el amor de Dios, tener misericordia por el otro de la misma manera que Dios tiene misericordia conmigo y velar a ver de qué manera yo puedo ser de bendición, pero nunca de tropiezo. Porque el tropiezo puede ser algo simple para nosotros, pero puede afectar mucho al otro. Entonces, si el otro es importante para mí, si yo sé que mi hermano es aquel por quien Cristo murió, porque eso es lo que tenemos que ver, que por ese hermano Cristo también murió. Entonces yo voy a cuidar a mi hermano y a mi hermana. Qué bendición que es poder hacerlo. Y que nuestra actitud sea igual que la que tenía Pablo. Esa carga, esa congoja, esa angustia por la iglesia, para que la iglesia en su totalidad estuviera bien.
Y cuando Él dice en el 15, y el Dios de paz sea con todos ustedes, que esa paz la llevemos nosotros en cada lugar donde pisemos. Cuando preparaba el tema para la reunión de distrito, algunas de las chicas está acá se van a acordar, me fue de muchísima bendición descubrir un texto dentro de las Escrituras en Lucas 10, verso 5, que dice, cuando vayas de visita a una casa, ora por la paz en ese hogar. ¿Y qué diferente sería si yo ya preparo mi corazón de antemano? Entonces se van a ir las críticas. Voy a ir totalmente con otro corazón. Con otro corazón. Hermanos amados, que podamos poner esto por obra. Parece tan sencillo, y es sencillo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando vivimos bajo la ley del Espíritu, nuestro corazón va a estar en todas las cosas dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a velar por mi hermano, por mi hermana, a orar por cada uno de ellos, a interesarme, a conocerlos. Y qué hermoso es poder compartir la familia de la fe. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este desafío precioso de tu palabra. Y en el nombre de Jesús yo quiero rogarte, Señor, que pueda tener este mismo sentir que había en el corazón de Pablo. Ese amor por la iglesia, Señor, por ese cuerpo que tú creaste, porque tú eres la cabeza, Padre mío. Gracias. Y que cada uno de nosotros podamos ser esos portadores de paz. Que cada uno de nosotros podamos vivir sin juzgar, sin criticar, sin condenar. Que podamos mirar a cada uno de nuestros hermanos con tu misericordia. Mirarlos de la misma manera que tú los mires. Señor, que nunca seamos causales de tropiezos o de divisiones en el cuerpo de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, pon este mismo sentir en cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Lo rogamos en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y seguimos orando porque tal vez no todos estén seguros o no todos hayan recibido a Cristo en su corazón. Y en esta noche tú quieres ser parte del pueblo de Dios. Porque para ser parte de su cuerpo necesitamos recibir a Cristo en nuestras vidas. Allí el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, viene a morar a nuestro corazón y nos transforma en una nueva criatura. Si hay alguien aquí que nunca le rindió su vida a Jesucristo y en esta noche quiere hacerlo, esta es tu posibilidad. Estás aquí porque Dios, por el Espíritu Santo, de alguna manera te ha impulsado. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere bendecirte. Él quiere transformarte. Si hay alguien, le pido que levante conmigo su mano y vamos a orar juntos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Visita cada vida y cada corazón, porque te lo imploramos en tu poderoso nombre. Amén y amén.